Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Hernán Alberto. Esta vez hay algo nuevo. En primer lugar, hace 6 años que no nos encontrábamos, que no nos veíamos, y es primera vez que grabamos juntos un programa. ¿Cómo te ha recibido Miami? Muy feliz y me has recibido en tu casa, así que nada, muy contento de estar acá, Pedro. El programa de hoy es un poco reavivar la historia. A veces yo oigo a las personas hablando de que el cubano es pasivo, de que el cubano ha soportado, y no es cierto. Desde el mismo año 1959, aquellos que apoyaron a la revolución, al ver el rumbo que iba tomando, tomaron las armas. Unos se fueron a la lucha en las montañas, y vamos a aclarar una cosa, no solo fue en Villa Clara, en la actual Villa Clara, antigua provincia de Las Villas, Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara y el oriente del país también estuvieron alzados. En las ciudades hubo movimientos de oposición, hubo movimientos que gestaron actividades contra la dictadura, y eso no se puede olvidar. La historia no se puede olvidar y la han tratado de borrar estos que desgobiernan Cuba. Y bueno, para hablar del tema tenemos a un personaje que vivió en carne propia la represión, la manipulación y la mentira que existe de parte de la dictadura cubana, y me refiero a Armando Valladares Pérez. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes, y un saludo a todos mis compatriotas que van a ver este programa. Es la primera vez que hago un programa en estas condiciones y estoy muy satisfecho con poder hacerlo. Y bueno, también nos acompaña Mica Hierro, que va a participar junto con nosotros y estará acá en la conversación, porque realmente nuestro programa más bien es una conversación, un intercambio de ideas con relación al tema que estamos analizando en el momento que lo hacemos. Hernán. Como vos decís, Pedro, o sea, hoy tenemos un programa especial, primero porque estamos juntos, primero porque aparte estamos juntos todos, los invitados, todos, una cosa evidentemente novedosa para nuestro programa, que suele ser solo en 2D, ¿no? Porque siempre en la pantalla plana del Zoom, y entonces le hacemos un poco de traición al nombre del programa, que es Son Cubano, y esta vez va a ser una grabación cubana. Y bueno, nos acompaña, claro, Micaela Hierro, que es una amiga y que aparte ha escrito y ha estudiado mucho la historia de Cuba, específicamente la historia de la oposición y de la sociedad civil cubana, que está desde hace, como vos dijiste, muchos años trabajando para lograr un cambio en Cuba, y de parte de esa historia, como es el caso de Armando. No sé cómo querés que empecemos, Pedro. Armando ha escrito, bueno, poesía, no lo sabía, y ha escrito uno de los libros seminales de la historia digamos, de la historia, iba a decir revolucionaria, no revolucionaria, de la historia contrarrevolucionaria, pero revolucionaria en realidad, o sea, no castrista, de Cuba, que es Contra Toda Esperanza, y que es un libro que, a ver, hoy decía, es el primer libro que yo leo sobre Cuba. Mica decía lo mismo, y es un libro que nadie pudo haber leído ese libro y no ser marcado ese libro. Entonces, quería preguntarte, Armando, ¿qué te ha dejado escribir ese libro? Quiero decir,
en todos estos años, me imagino que te habrás encontrado con muchísima gente como nosotros, que te saluda, que te felicita, que te dice ese libro me cambió la vida, ese libro me cambió. De hecho, estabas contando recién fuera de cámara algunas historias por el estilo, ¿no? Entonces, me imagino que te debe haber dejado algunas lindas historias de esas. Sí, sí, muchísimas, y para mí ha sido muy gratificante. Ese libro yo lo escribía todos los días en la casa. Había dos cosas que yo siempre tuve seguro que iban a ocurrir. Primero, que me iba a reunir con Marta, que íbamos a tener un hogar, que íbamos a tener hijos y que yo iba a escribir un libro que iba a ser un éxito. Eso lo tuve siempre en la mente. Es decir, yo todos los días escribía ese libro. Todos los días yo lo escribía, todos los días. Llegó un momento en que yo me sentía como si yo fuera una persona ajena a la situación y la estuviera viendo desde afuera. Y yo preguntaba, bueno, ¿cómo voy a escribir esto que acaba de ocurrir? ¿Entiendes? Por ejemplo, la masacre de Boniato, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no fue muy difícil para mí escribirlo. Además, yo no recuerdo un día ni una visita donde yo pudiera estar tranquilo, porque siempre yo tenía cosas escondidas que sacar, notas, apuntes. Yo sabía que las fechas eran muy importantes y entonces, por ejemplo, cuando ocurría un hecho de esa naturaleza, pues yo hacía unos apuntes en los papelitos esos, las balitas, que el día tal pasó tal cosa, tal gas, y ahí mataron a fulano, y fui sacando esos papelitos que Marta fue recibiendo por diferentes vías. Por ejemplo, mi primer libro de poesía que se publicó estando yo en la prisión, que se llamó Desde mi silla de ruedas. Yo estuve unos años en una silla de ruedas con 4 compañeros más, porque durante 46 días no nos dieron alimento, tratando de que, presionados por la comida, aceptáramos la rehabilitación política, cosa que no ocurrió. Entonces, pues, todas esas noticas, todo ese tipo de cuestión, yo lo fui sacando. Por ejemplo, de ese primer libro, yo escribí 20 copias, Desde mi silla de ruedas, y solamente llegó a Marta una, que la sacó un muchachito, en aquella época muy jovencito, que era hijo de uno de los 3 primeros plantados al trabajo forzado en Isla del Pino, que se llamaba el Nerín Sánchez, es decir, el primer plantado en Isla del Pino, que no trabajó ni un segundo. Se llamó Alfredo Izaguirre Rivas, que era director del periódico El Crisol en La Habana, el director más joven de periódicos en toda América Latina. Ese fue el único que no trabajó un segundo. Después le siguieron 2 compañeros más, entre ellos el que acabo de decir ahora, que empezaron el trabajo, pero llegó un momento que ya no trabajamos más y plantaron al trabajo forzado. Entonces, pues, la obsesión mía era siempre sacar información, y pues cuando salí, Marta tenía una cantidad de noticas ahí escritas, casi no se podían leer a simple vista. Cuando yo las escribí, sí, pero ya después que salí, 22 años más tarde, pues muchas de ellas, pues Marta ya las había transcrito, y así fue como escribí mi libro, así. Y ya le digo, no fue difícil porque era sencillamente contando mi experiencia. En una ocasión, cuando salió el primer libro, yo estaba en una celda de castigo y el general Elio Leiva llegó a la celda, abrió y me dijo, Valladares, caramba, ¿leí tu libro? Y yo le dije, me dio el honor, general, nuestro libro. ¿Cómo nuestro libro? Digo, le sí, porque el argumento lo pusieron ustedes, yo lo único que hice fue escribirlo. Entonces, ese día recuerdo perfectamente que se quitó la gorra y me dijo, mira, yo estoy aquí casi, más viejo que tú, y tú estás en la celda esa ahí, siempre te estás riendo. Porque yo siempre me estaba riendo, ese caballero, qué rico es estar preso, y todo eso trascendió. Y entonces le dije, ¿sabes por qué, general? Porque yo estoy seguro que en el rincón mugriento eso donde yo duermo con una tranquilidad de conciencia que quizás usted no tiene. No se me olvida nunca la forma en que me miró. No me dijo nada, pero esa mirada no la he olvidado nunca. Fue una mirada de una profundidad tal, hizo así, encaquetó la voz y se fue con todos los escoltas. Creo que a las 2 semanas estaba esperando una guagua en una esquina en La Habana, porque vino el cambio
del jefe del Ministerio del Interior, quitaron al médico que se llamaba Del Valle, Sergio Del Valle, que Sergio Del Valle, Fidel Castro lo puso para tratar de cambiar un poco la imagen represiva del anterior, Ramiro Valdés. Pero hubo en ese momento algunas situaciones de contrarrevolucionarios y demás, y necesitaron entonces volver otra vez a poner la mano dura de Ramiro Valdés. Pero Ramiro Valdés y Sergio Del Valle tenían una pugna tremenda, y lo primero que hizo Ramiro Valdés cuando regresó al Ministerio ese del Interior fue votar al general de Noriega, que era el hombre de confianza del anterior. Y a la semana, ese hombre, al que yo le dije que el argumento lo habían puesto ellos, estaba en una esquina esperando un ómnibus en La Habana. Perdió los 3 carros, perdió las 3 queridas, perdió las 3 casas, lo perdió todo. Y al mes o 2 meses supimos que lo tenían en Pinar del Río, sembrando un tabaco y un plano. Sí, eso es así. Y eso pues ese fue mi primer libro, publicado estando yo dentro de la prisión. Recuerdo que Alfredo Izaguirre, que les hablé ahorita, que fue el primer preso que plantó el trabajo, cuando yo le enseñé en la cabaña los manuscritos del libro, me dijo: si tú publicas esto, te van a fusilar de espalda. Y dije, bueno, lo mismo da que te fusilen de espalda que de frente. Y lo saqué. Y gracias a ese libro yo salí en libertad. La campaña de Marta, mi esposa, por supuesto. Yo conocí a Marta, por los que están oyendo no saben, cuando ella fue a visitar a su papá, que era mi compañero de celda, en la prisión en Isla de Pino. Ella tenía 14 años en ese momento. Cuando nos conocimos, que fue el 5 de septiembre de 1961, a la semana siguiente yo me iba a fugar, ya tenía los planes de fuga con Pedro Luis Boitel, Ulises Silva Soblet, que murió aquí, Boitel también, y Benjamín Brito, que era el experto en ciénaga y en caimanes y en cocodrilos y cosas, que era el guía nuestro dentro de la ciénaga, porque la fuga teníamos que atravesar una parte de la ciénaga, y ahí había un punto donde la embarcación se había comprometido a buscarnos a una hora determinada. Los que habían prometido ir a recogernos a ese punto de la costa, vinieron a la visita esta misma. Y cuando vieron la seguridad que tenía la prisión, pensaron que era imposible, que de ahí nadie podía escaparse, y que eso era una ilusión de presos, y nos fueron a buscar. Llegamos, la primera noche llegamos 15 minutos antes de la hora que habíamos acordado. No fueron esa noche, no fueron a la siguiente, y a la tercera, no llegamos a la tercera porque nos capturaron, porque Fidel Castro le había dado orden al director de la prisión en ese momento, que si Boitel se escapaba, él, el director de la prisión, iba a tener que cumplir el resto de la condena de Boitel, porque lo de Fidel Castro con Boitel era una cosa ya personal. Y entonces, por razones de seguridad, no teníamos por qué decirle a los que iban a buscarnos cómo íbamos a escapar. Lo cierto es que en toda la historia de la prisión, nunca ningún prisionero logró salir de la circular y evadir el cordón. Cada 50 metros, una garita, con un reflector, un guardia, con un fusil ametralladora y un guardia dándole la vuelta al edificio con un perro. Eso parecía imposible. Y entonces, pues, eso ocasionó que Marta y yo estuviéramos vinculados el año que estuvimos en la celda de castigo. Nos escapamos por dentro del cuartel, saludando a los guardias. Me acuerdo que yo nunca tuve más miedo en ese momento, pero bueno. Entonces, era al oscurecer y teníamos que escaparnos por el único lugar que era una trinchera de una ametralladora 30 que tenían ahí, porque al fondo del cuartel había una casa donde le lavaban la ropa a los guardias. Y entonces los guardias empezaron a utilizar eso, porque si no tenían que salir de la prisión y dar una vuelta como de 2 kilómetros para llegar ahí. Y entonces, el primer intento, pensamos que no íbamos a poder hacer la fuga, porque estaba la prisión llena de milicianos. Íbamos escapando de milicianos, teníamos carnet de miliciano falso, teníamos todo falso.
Pero de pronto dieron la orden de que no podían entrar más milicianos, y sacaron los milicianos, tuvimos que cambiar entonces, teníamos la ropa azul, la camisa azul cruzada de los milicianos, y bueno, no hubo problema porque después las teñimos de verde olivo, en fin. Y cuando los primeros que iban al frente eran Ulises y Benjamín Brito, y detrás Boiter y yo. Entonces, una distancia quizá 10, 15 metros de distancia. Me acuerdo que cuando ya salimos de la circular, íbamos rumbo al cuartel, venía un sargento, que era el que hacía el recuento, y entonces, cuando Ulises tenía una cara muy llamativa, redonda, muy llamativa la cara, y entonces cuando él ve que ellos pasan, él hace así, tiene una metralleta y mira así, como diciendo, yo esta gente no la conozco aquí. Y entonces Boiter y yo nos dimos cuenta, y entonces cuando él se estaba acercando a nosotros, pues le digo yo a Boiter, oye, mira la prisa que llevan estos dos ahí, se ve que no son de aquí, que vienen de La Habana. Y ya eso inmediatamente está sobre nosotros y Boiter dice, ¿qué tal, sargento? ¿Qué tal, mi hijo? Y seguimos caminando, la duda que él tenía, dice, no lo conozco, que vienen de La Habana. Y entonces llegamos al cuartel, los primeros que llegan y salen por ahí son Ulises y Benjamín Brito. Pero cuando llegamos ya está el atardecer, ya casi oscuro, y se nos pierde la trinchera. Y el guardia que cuidaba la trinchera esa estaba sentado en una silla recostada a la pared, ahí, cantando Punto Guajiro, no se movía, tenía unos guantes rojos como la flor. Y entonces yo me hago el que estoy haciendo pis, pero que es. Y entonces le digo, espera un momentico, que voy aquí un momentico. Y entonces, pero Luis se acerca a la seca, lo veo que se mete y encuentra las. En ese momento que yo estoy haciéndome, que estoy orinando, yo estoy mirando que entra la hierba, hay unas ruedas dentadas, como las ruedas esas de los aparatos que muelen calle y cosas, y se me quedó eso ahí. Bueno, nos metimos por ahí y salimos. Cuando nos capturan, ese guardia lo nombraron para que fuera escolta nuestra. Nos odiaba ese hombre, aunque lo castigaron. Vamos a ir un poco atrás, porque hemos hablado de ti en prisión, de tu libro, pero no hemos hablado de cómo tú llegas a la prisión. Y caíste detenido con 23 años, cumpliste 22. No había cumplido todavía, pero estaba, es decir, yo era funcionario del gobierno revolucionario. Es decir, yo, como la mayoría del pueblo de Cuba, pues creímos en las promesas de Fidel Castro, todo aquel torrente de libertades y justicia y demás, pero yo tenía formación política y muy pronto, antes de que Fidel dijera que era comunista, ya sabíamos que era comunista. Entonces ya Israel Abreu Villarreal, que era un compañero mío en la Caja Postal de Ahorro, pues ya se había tenido que declarar en la clandestinidad y para preparar a la opinión pública, porque acuérdate, Fidel todavía no se había declarado comunista. Ya Fidel había estado aquí, en el famoso programa ese Mit de Pre, frente a la prensa, y dijo, yo no soy comunista, el comunismo es la dictadura que era ajena, una declaración anticomunista. Y entonces el partido empezó a hacer una campaña para condicionar la mentalidad de la gente. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Fidel? Que de los alquileres, que no sé qué cosa. Bueno, si todo eso que ha hecho es bueno, pues si eso es ser comunista, pues yo también soy comunista. Y llevaron un letrero a mi mesa, que lo pusieron en todos los despachos del Ministerio de Comunicaciones, que decía, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Y cuando fueron a poner eso los milicianos, todo el uniforme, las metralletas y todo, le dije, no me pongan eso en mi mesa. Y me dijo, ¿yo no estaba de acuerdo con Fidel? Y mi respuesta fue, si es comunista, no. Y ya eso fue suficiente para que se me señalara como un enemigo potencial de la revolución. Un mes y medio más tarde, se metieron en mi casa en la madrugada, me despertaron con el cañón de una ametralladora empujándome la cabeza contra la almohada, registraron en mi casa, no ocuparon nada, ni armas, ni explosivos, documentos, nada que pudiera señalarme como un conspirador. Me llevaron a la seguridad del Estado y al día siguiente el interrogador me dice, mira, no tenemos ninguna prueba en tu contra, nadie te acusa, no te hemos ocupado nada. Sin embargo, estamos
totalmente convencido de que tú eres un enemigo potencial de la revolución y por eso te vamos a condenar. Pero ¿por qué me van a condenar si no hay ninguna prueba? Nadie me acusa para nada. No, porque tú estudiaste en un colegio de curas. Y se me ocurre decir, sí, pero Fidel Castro también. Dice, no, pero Fidel es un revolucionario y tú eres un revolucionario, ¿no? Y te vamos a fusilar. Y entonces, pues, en menos de una semana, creo que fueron 8 días, de que me arrestaran, ya yo estaba frente al tribunal, el presidente del tribunal, y el otro día me enteré porque Marta había pedido información y a mí se me juzgó en un consejo de guerra. No dice acusado, condenado a un consejo de guerra. Bueno, entonces el presidente del tribunal ese, el que estaba en el medio, que tenía 2 o 3 gente al lado, tenía una butaca reclinable, se echó hacia atrás, levantó los pies y los cruzó encima de la mesa. Yo lo único que veía eran las suelas de la bota y estaba leyendo un cómic. Y cuando eso le llamaba la atención, comentaba con él, y mientras tanto ya el juicio se sabía. Cuando algunos de los que estábamos presos, su abogado tenía relaciones con gente del gobierno, podían saber de antemano, oye, no te preocupes que la condena tuya va a ser 10 años. Y se podía saber. Eso estaba escrito. Sí, ¿eh? Estaba escrito. Sí. En ese momento existían solamente 2 condenas, pena de muerte o 30 años de condena. Cuando yo regresé al patio de la cabaña con 30 años de condena, mis amigos allí me alzaron en hombro y me ovacionaron. Eso se hacía porque había salvado la vida. Regresar con 30 años de condena es que había salvado la vida, porque en ese momento se recrudeció la acción y sabotaje de la contrarrevolución. Hubo una noche que se pusieron 100 bombas, que no mataron a nadie, que no hirieron a nadie, porque las bombas eran únicamente para hacer ruido, no tenían metralla, como hacía Fidel Castro el 26 de julio, que mataron gente inocente, que dejaron mucha gente mutilada. Hasta gente de ellos murieron, ¿eh? Mucha gente de ellos murieron ahí. Entonces, esas bombas eran solamente para hacer ruido, para romper los cristales, ¿verdad? Pero no tenían metralla. Entonces, recrudecieron y por eso 2 condenas nada más. 30 años o pena de muerte. Y yo pues salvé la vida porque recibí la condena de 30 años. Eso fue, te voy a decir, eso fue en enero del 61. Yo quedé preso en diciembre, el 28 de diciembre del 60, el Día de los Inocentes. Yo pensé que era una inocentada, pero cuando yo así no sé, me parece que esto ya no era una inocentada, ¿no? Y entonces pues, creo que en 9 días, desde que me arrestaron, ya yo estaba condenado y en una fila para Isla del Pino. Eso fue, no tuve abogado defensor. No tuve abogado defensor, nada, así. El fiscal de esa causa, que había estado con el Che Guevara desde el 59, no me acuerdo el nombre ahora, pero huyó de Cuba y se fue a vivir a un pueblito en Asturias. Y un compañero mío de prisión que tiene familia allí lo descubre. Y fueron a verlo. Ahorita quizás me acuerdo el nombre. En ese lugar donde él vivía, era un héroe, era una persona más respetada que te puedes imaginar. Escribía en los periódicos, era un santo, era él. Y este amigo mío, que lo localiza, vivía en un segundo piso. Y un día llegó de abajo, fulano, le llamó, dígame. Usted, sí, soy yo. Dice, no, el que lo está llamando había sido revolucionario, el 26 de julio, estaba preso. Y le dice, no, yo soy revolucionario, yo estuve preso, pero yo soy revolucionario, fui capitán del ejército rebelde, queríamos hablar con usted. Y lo primero que el tipo le pregunta, ¿ustedes conocen a Valladares? Y él le dijo, sí, por supuesto, y cerró la puerta. Después de eso, volvieron, cuando él volvió otra vez, trató otra vez de verlo, cuando llegó allí él no, está esperando el ómnibus ahí en la parada que es, y fueron para allá en carro. Y queremos hablar con ustedes, lo podemos, el tipo dice, no. Vivió todo ese tiempo pensando que yo lo iba a buscar. Y yo nunca fui. Estoy preparando un artículo porque en ese lugar era
para los periódicos esos donde él escribía, porque la gente ignoraba la cantidad de gente que ese hombre pidió pena de muerte. Ya te digo, estuvo con Che Guevara desde el principio, desde el 1 de enero del 59, cuando el Che estaba en la cabaña, que fusiló, creo que son 460, una cosa de eso. Una pregunta, una duda. Pregunten ahora ustedes. ¿Es cierto que Carlos Alberto Montaner, o sea, quisieron involucrar en tu causa a Carlos Alberto Montaner? Esa madrugada caímos un grupo de gente que no tenemos que ver nada uno con el otro. Estaba Carlos Alberto Montaner, Alfredo Carrión, que lo mataron tratando de escaparse en una granja en La Habana. Le dieron un tiro en una pierna y entonces cuando el guardia vino, él le dijo, no, estaba en el suelo ya tirado, dijo, no me tire que estoy herido. Y el guardia vació el cargador del R2 y esa noche el guardia, eso fue en Santiago de las Vegas, esa noche el guardia en un barrio ahí con un grupo de gente estaba haciendo la historia de su hecho heroico. Dijo textualmente, mira que decirme a mí que no le disparara, yo que estaba loco por probar el fusil R2 mío nuevo. Y entonces estaba Fredito Seguirre, estaba Néstor Piñango Pérez, estaba una mujer que la pusieron, Olver Obregón, sí, que no estaba ahí porque lo arrestaron después en la villa tratando de alzarse. La mujer de Olver Obregón, Soy Hernández, que estaba ahí también. ¿Quién más había? Y 2 o 3 más. Pero no teníamos que ver nada uno con el otro. Lo que pasa es que Carlos Alberto y a mí siempre nos han puesto como que estábamos, porque Carlos Alberto y yo, allí en ese calabozo, con un abridor de lata, estábamos tratando de sacar un ladrillo a ver si podíamos escapar. Lo que no sabíamos que la pared daba para el despacho del jefe. O sea, sí. ¿Tú y Carlos Alberto no se conocían antes de eso o tenían algún tipo de relación? No teníamos una relación así. Sí, nos habíamos visto alguna que otra vez, pero no había. Y en las causas no nos asociaron. En la prensa sí salíamos juntos como que eran del mismo grupo. Ahí estaba también Alfredo Muñiz, Cuco Muñiz, que era del Partido Auténtico. De ahí hicieron como 4 o 5 causas. En la causa donde me pusieron a mí estaba Olver Obregón, un guajiro que fue que escondió a Olver cuando se iba a alzar en el escambray, esta señora y yo. Ahí no había más nadie. Y después Néstor Piñango, Alfredo Carrión y Carlos Alberto, creo que estaban en la misma causa. Hicieron 3 o 4 causas ahí. Pero siempre nos ligaron. ¿Por qué? Porque cuando yo salí, yo me fui a vivir a España. Y Carlos Alberto y yo hicimos una serie de actividades que a ellos les molestaron bastante. Y desde entonces, pues, Carlos Alberto y yo siempre nos ligaron. Tengo una pregunta provocativa, si me permite. Y no sé, Mica, después si tiene provocativa puede ser la respuesta. Pero tengo la provocativa porque quiero escuchar tu respuesta, que es, decías que tu juicio, bueno, que tú fuiste a prisión en enero del 61, ¿no? Escasos... Bueno, me arrestaron el mes antes, 28 de diciembre. Claro, estamos hablando de escasos 12 meses, sí, digamos, del triunfo de la... ¿Cuándo dejó de haber oposición? ¿En qué momento? Porque digo, ustedes se oponían y fueron presos y muchos fusilados, como mencionabas. Mencionabas varios alzamientos. Nunca dejó de haber oposición hasta el día de hoy. Nunca. Poco conocida por la situación que había en Cuba. Es decir, ahora tenemos muchísima información porque está en internet. Está una forma en que la gente puede llegar al exterior. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos en la huelga de los 35 días en la cabaña, el pueblo de Cuba no lo sabía. Mucha gente no sabía eso. Mucha gente no sabía eso. Me acuerdo que cuando fue este monseñor, no me acuerdo ahora, a hablar con Loredo, que era un cura católico que estaba con nosotros, le dijo, fíjate, esto que están haciendo ustedes aquí, esto no sale de la familia. El resto del país lo sabe y efectivamente lo sabía. Ahora eso es imposible. Por eso te digo que muchísimas de las actuaciones de la contrarrevolución que nunca dejó de existir, nunca. Yo estaba en la cabaña, yo estaba en el Combinado Oeste, en una celda de
los condenados a muerte que me pusieron allí para incomunicarme. Y a los 2 o 3 días llegó un ex capitán, ¿te das cuenta? Que estaba conspirando en un atentado a Fidel Castro, porque me lo contó él mismo. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo si me lo dijo, pero mi memoria está un poco afectada por los años. 86 tengo ya. Entonces, estaba todo preparado en un colegio que él iba a visitar. Lo tenía todo preparado para en cuanto se bajara Fidel ahí. Y ocurre algo que no estaba en los planes. La maestra decide, en lugar de esperar que Fidel Castro llegara y entrara al colegio, salir con todos los alumnos a esperarlo. Y este hombre dice que no pudo ya tirar. No pudo. Bueno, eso fue, te voy a decir, eso fue en el 80 No, ¿eso fue en qué año? Eso fue como en el 82, yo estuve. 72, no, antes. Eso fue como en el año 78, 79, por ahí. Y ese hombre lo sacaron ahí y lo fusilaron. Pero eso no lo supo nadie. Y era un atentado a Fidel Castro. Es decir, respondiendo a tu pregunta, que es la siguiente: nunca dejó de existir oposición en Cuba hasta el día de hoy. Quizás unas veces más intensa, otras menos intensa, pero siempre hubo gente que estuvo conspirando, que estuvo en contra del sistema. No, y está una cosa, bueno, las expediciones que desde aquí, desde Puerto Rico, mira, se me había olvidado eso. se hicieron, la cantidad de desembarcos y expediciones de gente que fue aquí. Hasta 90 hubo, hasta los 90 hubo. Sí, señor. Ahí yo quería preguntar, porque uno ve en los últimos 30 años, con la caída del muro de Berlín, claramente organizaciones que, partidos políticos, sindicalistas independientes, periodistas independientes, más que utilizan la vía como de lucha no violenta, ¿no? En los primeros años, como era la revolución, llegó por medios violentos, digamos, por las armas, a derrocar a Batista. Cuando empieza, como los contrarrevolucionarios, la gente a oponerse a Fidel, hay gente que simplemente levantó la voz, y otros que se volvieron a alzar, y ahí está el escambray y toda la historia, digamos. ¿Cuándo fue claramente en esos años de los 60, los 70, que vieron que realmente la vía era la lucha no violenta y no para derrocar al régimen, y que ya no eran las armas las que iban a quitar a Castro del poder? ¿Cuándo empezó a hacerse más claramente que ya no eran las armas, sino la lucha cívica, por decirlo de alguna manera? Bueno, la lucha cívica es una etapa de la lucha que no recuerdo exactamente cuándo surgió, pero por mi experiencia y como yo pienso, es muy bueno porque mantiene la opinión, el interés en el mundo entero de que hay gente que no está contenta con el régimen. Lo que pasó en julio de hace el año, que toda esa gente, cientos de miles de gente se tiraron a las calles de manera pacífica, porque no tienen armas, no estaban armados. Eso es una etapa importante de la lucha. Eso es una etapa importante de la lucha, y ojalá que un día pudiera lograrse eso, pero de manera que los que tienen las armas se pudieran sumar a eso. Sería la única manera en que pudiera hacerse. Ojalá que triunfe esa lucha cívica, pero hasta ahora estoy recordando, si tenemos algún ejemplo, de que una dictadura como el tiempo que lleva la de Cuba, que una dictadura comunista, haya podido caer así, de esa manera. Bueno, en la Unión Soviética fue, pero no hay comparación con lo de la Unión Soviética con Cuba, para nada. Para nada. Cuba, el liderazgo de los Castro y Fidel Castro, y ahora que hay esta situación económica terrible, no sé, quizás si la gente hiciera un poco de resistencia, es posible que eso pudiera contribuir a cambiar la situación. Es una posibilidad, y es una posibilidad que antes de que Castro muriera, yo pensaba que eso nunca iba a funcionar. Era mi opinión. La lucha no violenta. Sí, yo pensaba que mientras Castro estuviera ahí, eso no iba a funcionar. Mira, y hay una cosa, pienso que las dos cosas estuvieron siempre presentes. Recuerdo que en el año 62, yo iba en mi bicicleta pasando por frente a la secundaria de mi pueblo, en Jovellanos,
y sentí gritando paredón para los gusanos. Y resulta que esos gusanos eran muchachos de la secundaria básica de 12, 13, 14 años que habían hecho una huelga porque no estaban de acuerdo con algunos maestros y con las cosas que se estaban dando ahí, y ejemplos de esos hay muchos. O sea, siempre hubo un momento en que se detuvo por la presión de los órganos de la seguridad del Estado, pero sí la hubo. Y bueno, tenemos el ejemplo, incluso en los 90 ya, Roca, Vladimiro Roca. Ah, sí. O sea, pienso que nunca hubo un distanciamiento. La microfracción, la microfracción estuvo antes también, o sea, que ahí cayó Fleita, cayó Aníbal, eran dos hermanos, Aníbal, o César, Aníbal Escalante. Eso se dio en el año 64, 65. O sea, que un grupo, Fidel toma el poder, desbanca todos los partidos, los desbanca todos, y empezaron a surgir organizaciones revolucionarias, y él crea la ORI, Organización Revolucionaria Integrada, la ORI. Y de esa ORI hubo microfracción, gente que no estaba de acuerdo con siendo socialista incluso, y o sea, que nunca ha dejado de existir claro. eso. Claro, facciones de que no estaban de acuerdo con ciertas cosas y criticaban, aún estando dentro, por de alguna manera, de las instituciones. Ahora, organizaciones de los como opositores en los 60, en los 70, que dentro de la isla quisieran, digamos, derrocar y hicieran algún tipo de estrategia de derrocar a Fidel, pero desde adentro. Porque uno conoce los desembarcos de Puerto Rico, el Kosovo, Bahía del Cochino, distintas como, planes, estrategias como de lucha armada en los 60, pero de grupos pacíficos de adentro, que movimientos pacíficos, yo no, o sea, de ahí es cuando pregunto, porque mi especialización en los últimos 30 años, de la caída del muro de Berlín hasta ahora. Uno puede mencionar la Comisión de Derechos Humanos creada por Gustavo Arcos en el 76, 78, ahora se me fueron los años, después, bueno, que ahí estaba Elizardo Sánchez, que después se independizó con su propia organización. En los 80 se empieza, cuando uno ve que la Unión Soviética, muchos cubanos veían que la perestroika, tenían la ilusión que esos cambios que se estaban dando en la Unión Soviética con Gorbachev, aún antes de la caída del muro de Berlín, había mucha gente que dentro de las instituciones que tenían la ilusión de, bueno, acá va a haber un cambio, empecemos a movilizar. Y ahí dentro de los artistas está Arte Calle y mucha gente que se movilizó para digamos, pero en forma pacífica. Eso hubo en los 60, en los 70, ¿usted lo recuerda? Bueno, estaba en la cárcel, pero sí, yo de esa parte de la estaba historia. incomunicado, sí, pero eso que tú estás mencionando ahora, si nos hubieran preguntado a nosotros los cuatro, antes de la llegada de Gorbachev, ¿en qué país se va a acabar primero el comunismo? ¿En Cuba o en la Unión Soviética? Yo hubiera dicho, no, en Cuba. Parecía indestructible. Sí, claro. Parecía indestructible. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a acabar primero el comunismo? En Cuba, digo, la Unión Soviética, en Cuba. Nadie hubiera podido imaginarse eso. Por eso te digo que estamos hablando de ahora, y tú no sabes si quizás dentro del próximo minuto. Implosionar. Sí, eso nadie lo puede predecir. Existen elementos que pueden contribuir a eso. Cada día pienso yo que hay más elementos que pueden contribuir a que termine aquello. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé, pero la situación que existe en este momento es bastante difícil, y a veces me pregunto hasta dónde está la resistencia de la gente frente a esto que está pasando. Me lo pregunto muchas veces. ¿Cuándo eso va de verdad a explotar para siempre? Y esa pregunta no la hacemos todos. Usted fue... No podemos decirlo, no podemos determinar. Es poeta, no fue poeta, es poeta. Fue diplomático, digamos, y es un activista de derechos humanos, claramente, porque además sigue reportando, estuvo hace poco en Argentina, digamos, con algún caso de violación a los derechos humanos en Jujuy, y la verdad es que muy agradecida que también se interese por los asuntos de derechos humanos en otros países más allá de Cuba. ¿En Santiago del Estero? En Santiago del Estero. Tengo que volver porque hemos logrado hacer tierra al jefe de la Corte Suprema de Santiago del Estero. Nos ha mandado 2000 páginas
tratando de justificar el robo a ese campesino. No, Esta es la Corte Suprema de Santiago del Estero, que es un estado totalmente diferente al resto de Argentina. Hay 9 pistas para desembarcar droga. Este hombre lleva 20 años ahí, creo que después la mujer 20, una cosa de esa terrible. Le había robado la tierra a 10 campesinos alrededor de su propiedad para ir a... Y el argumento para quitarle la tierra a esos 10 campesinos, sus asistentes empezaban a buscar la historia de esa gente, y si uno de esos campesinos hace 8, 10, 12 años, 15, 20, se demoró una semana en renovar un permiso, él se agarraba a ese argumento para quitarle la tierra. Pero en esta ocasión se equivocó, porque a este campesino todo estaba en orden. El título de propiedad, los permisos, todo estaba tan en orden que no tuvo. Y se le ocurrió que decir que una tatarabuela, no sé qué cosa de él, en el 1660, cuando todavía no existía en Argentina, le habían donado a él esa tierra. Y nos dijeron eso, fuimos allí. El instituto me mandó a mí, que yo soy el que está dirigiendo el Departamento de Derechos Humanos. Nos entrevistamos con todas las personas. Cuando llegamos, ese pobre infeliz estaba en una casa ahí que se le estaba cayendo a pedazos. Más de 60 militares armados fueron para desalojar a esta familia, se lo quitaron todo. Todo se lo quitaron, los animales, todo, la ropa, con lo que tenían puesto además. Y a los 3 días de estar nosotros allí, el hombre falleció. Y entonces hemos encargado a unos abogados en Buenos Aires que son excelentes, han hecho un estudio de todo y no tiene razón el hombre. Yo tengo que volver allá para... No lo esperamos allá de nuevo. Sí, a ver si le devuelve la tierra esa a la familia. Pero usted nunca conformó alguna organización, ningún partido de oposición de Cuba. ¿Nunca le interesó? Sí, no, nunca le para interesó. nada. O porque no se considera una persona Ni he política. pertenecido nunca a ninguna organización del exilio. Y eso lo dice con orgullo. Política a ninguna. Muchas organizaciones, no. El día que yo milite en una organización, eso me limita por los celos entre organizaciones y demás. Nunca. Mucha gente pensó que yo era miembro de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Nunca fui miembro de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Los ayudé, llevé a Jorge más a conocer gente que nunca hubiera tenido la posibilidad de conocer en Europa, porque era aquí nada más, a presentar al presidente de Hungría, Checoslovaquia, Baclajao y toda esa gente que yo sí conocía. Yo conocía porque yo con esa gente me reunía antes de que terminara el comunismo. Y ese cuando empezó Gorbachev, yo, claro, mi pasaporte americano, porque si no, no me hubiera atrevido a ir. Fui a Hungría, a Polonia, a Checoslovaquia. Me acuerdo cuando fui a Hungría y conocí a Alpal Gons, que había salido de la cárcel porque estaba preso del levantamiento del 56. Me cuenta que tenía un radiecito pequeño donde había estado al tanto de la campaña de mi esposa por mí, pero le ocuparon el radiecito y él pensó que me habían matado. El día que me vio y me abrazó empezó a llorar. Entonces, los comunistas informaron de dónde estaba enterrado el que había dirigido el lanzamiento del 56. No me acuerdo ahora el nombre. Y fuimos allí y yo le hice unas fotos y le dije, cuando yo regrese otra vez, yo te traigo las fotos. Y regresé como a los 2 meses. Me desvinculé un poco de la situación en Hungría y sí me extrañó que cuando llegué a su casa habían 2 militares escoltando la calle. Pero bueno, enseñé mi pasaporte diplomático, salió el que era como el mayordomo en la casa, donde yo había estado hacía 2 meses. Y le pregunto, ¿Alpa dónde está? Dice, usted no sabe que Alpa Gons hace 2 semanas que es el nuevo presidente de Hungría. Yo me había desvinculado. No sabía. ¿Dónde está? No, en el Parlamento. Y fui allí al Parlamento a verlo. Y nada, tenía las fotos ahí, el jefe de toda la guarnición, le enseñé las fotos, mire, las fotos, me dice, el favor de subirse. Me dice, mire, el presidente está buscando, el presidente se va en otro momento. Bueno, no importa, por favor, hágame el favor de subirle la foto. Y pues subió de muy mala gana y un poco baja por el pasamano. Y entonces ahí subí, estuvimos ahí como 2 horas ahí. Y me dijo, voy a Washington y te voy a llamar por teléfono. Y un día sobre el teléfono en mi casa y mata a mi esposa. Oye,
Hay un señor aquí que dice que el presidente Hungría no dame acá, que... Y toda esa gente yo logré reunirlo. Yo fundé con Vladimir Bukovsky en París la organización que les digo ahorita, que se llamaba Resistencia Internacional. Y la primera campaña que hicimos fue por un preso que estaba en Checoslovaquia, que nadie conocía, y que nosotros lo dimos a conocer, que se llamaba Václav Havel. Por eso cuando Václav Havel fue presidente, un 4 de julio, allí habían decenas de senadores americanos y del mundo entero, y él quiso que ese día los dos únicos oradores fuéramos él y yo, 4 de julio. Y entonces eso me permitió a mí poder conseguir los votos para la resolución de Cuba, porque las delegaciones de todos esos países seguían siendo comunistas. Había terminado aquello muy pronto para que las cambiaran. Sí, la mente no cambia, sí. Todas las delegaciones eran comunistas. Yo me acuerdo que el de Checoslovaquia, yo le decía, le preguntaba por si nos van a apoyar, y siempre me daba el algo, y siempre me daba el algo. Y ya llegó un momento que yo le escribía, le mandé una noticia a Václav Havel, está pasando esto, mira. Y al otro día por la mañana a las 10, tipo, no, vamos a apoyar la resolución de Cuba. Todo esto que estoy diciendo sale en un correo confidencial del Departamento de Estado, de la labor que yo estoy haciendo con los polacos, con Václav Havel, con el de Hungría, y por eso conseguí los votos. El día antes del voto, el embajador de Cuba, Raúl Roa, le suplicó al de Checoslovaquia, de Hungría, que no dijeran nada que iban a apoyar la resolución americana. Porque estaba, imagínate tú, y ese fue uno de los días más agradables que yo he tenido en toda mi historia. Uno, no el más agradable, no, el más agradable fue reunirme con Martes, porque Raúl Roa, mi enemigo en la asamblea, yo disfruté mucho a Raúl Roa, muchísimo, pero muchísimo. Yo le decía, distinguido, y se llamaba Gaba, embajador de Cuba. Entonces él había sido anticomunista, y había escrito mucho en contra del comunismo. Y yo cada rato leía dos o tres párrafos anticomunistas y decía, señor presidente, no sería honesto que esto que yo acabo de compartir con ustedes, yo no dijera que esto no es mío, yo no fui el que escribí esto. Esto lo escribió el distinguido embajador de Cuba cuando era anticomunista, por eso yo no pierdo la ilusión de que en la misma forma que cambió, se dé cuenta que está en el lugar equivocado y regrese otra vez, que lo estamos esperando con los brazos abiertos, cosas como esas. ¿Oíste? Entonces, un día yo digo así, yo he escuchado decir que el distinguido embajador de Cuba estuvo involucrado en cuestiones de esas, de drogas en Cuba, así, lo dejé así. ¡Oh! Y él me dijo, horror. Él no sabía que yo tenía ya, yo no tenía que decirle a la CIA, consíganme esto. Y al otro día yo tenía toda la información. El periódico donde Fidel Castro lo acusó de la causa que se llamó la Dolce Vita. En Cuba, la Dolce Vita, ¿te acuerdas de eso? Sí, ¿cómo? Droga, prostitución, y él era el jefe de todo eso. Entonces le di lectura de ese tipo de cosas. Pero el día del voto, nunca hubo más gente dentro de esa asamblea que ese día. La gente de pie en los pasillos, así pegados unos a nosotros. Y los años anteriores, cuando nosotros pedíamos, ellos llevaban a todos los familiares de la delegación cubana y los niños de 5, de 7, 6, 8 años nos hacían así. Los niños, son cosas increíbles esa gente. Y yo le había dicho a mi delegación toda, no quiero, como ya sabíamos que íbamos a ganar, no quiero una sola demostración de júbilo de ninguno de nosotros aquí. Y yo me hice el que estaba leyendo un periódico a veces, imagínate, yo en ese momento no tenía mente para leer nada porque yo sabía lo que iba a pasar. Es decir, en ese momento para mí eso era la libertad de mis compañeros que nos soltaron a todos, no quedó ni uno solo. Y entonces yo tenía a mi derecha un miembro de mi delegación llamado Ken Blauer, un negro de 6 pies y 6 pulgadas de estatura, futbolista, porque yo hice algunas cosas que ninguna delegación americana se me ocurrió hacer. Yo le dije al Departamento de Estado, necesito un negro en mi delegación.
Porque tú no puedes mandar a un americano de 6 pies y ojos azules a hablar con los negritos africanos. Pues se sienten acomplejados. Yo sé cosas como esa ahí, ¿no? Entonces yo había dicho, no quiero una sola manifestación de júbilo. Como si esto no nos importaba. Y cuando viene el voto, y en Cuba, él está tan nervioso que vota conmigo. Apoyó, votó conmigo. Y cuando pasa eso, ustedes han visto las películas esas que termina así congelada la imagen. Allí, eso pasó allí así. Eso duró segundos, pero aquello que había como casi 2000 gente allí, podías cortar el silencio. Y Ken Blau, el que está aquí, no se puede contener porque ellos se sentaban delante de nosotros. Él se levanta y le hace así. Muchacho. Cuando hizo eso, aquello se vino abajo a carcajadas. Pero aquello es 2000 gente, ¡guau! Y entonces él, yo lo veía delante desesperado con el cartelito tocando y levantándolo, y tocando y levantándolo. Y entonces el presidente con el mallete, sale, el delegado de Cuba pide la palabra. Dice, para cambiar el voto. Y ahí mismo volvieron las carcajadas. Fíjate que Fidel Castro lo mandó de ahí, de embajador que era para una oficina de la UNESCO en París. Pero es fiel porque yo le mandé un mensaje que podía salir de ahí cuando quisiera, con sus problemas económicos resueltos, con otro nombre si quería donde quisiera, pero no se mantuvo. Después dijo que yo le había dado $50,000 a cada delegación. Ayer estaba mirando, se me está revisando mis archivos, y yo le había dado $50,000 a toda esa gente que votó con nosotros. Pues, increíble. bueno, que estamos ya... Tú me dijiste media hora y estoy hablando aquí. No, Pero el tiempo se nos va. Esto los cubanos no lo saben. No, los cubanos no saben eso, que Raúl Rojo votó conmigo. A pesar de que él le había prometido a Fidel que él eso lo tenía controlado. Porque ya hace más de 20 años de lo que voy a decir. Primera vez que lo digo así en público. Si yo fuera americano, después que pasan los 20 años aquí en Estados Unidos, tú puedes decirlo todo. A todo a lo que tú tuviste acceso, Claro. que era material clasificado, top secret, todo eso. Hay cosas que yo no voy a decir nunca porque sería como traicionar al presidente Rodríguez que puso esa confianza en mí. Y lo digo, pero hay cosas que las puedo decir ya, porque total, yo oía sus conversaciones con Fidel. Todas yo las oía. Cuando él le decía a Fidel, no, fíjate Fidel, no, que va, esto lo tengo controlado. Yo todo eso lo escuchaba. Así que Estabas informado. ellos van a ver esto seguro en Cuba, para que sepan que... A mí me gustaría preguntarte, quizás te saco un poquito, pero estamos hablando de, bueno, mencionamos a tanta gente, con Pedro decíamos, teníamos ganas de hacer un programa o varios programas para ir recuperando gente y contando toda esta historia que nos estás ayudando a recorrer. Y bueno, mencionamos a Vladimiro, mencionamos a Carlos Alberto Montaner. Se me ocurre preguntarte si tuviste algún reencuentro que te busque, que tengas guardado, algo que, como lo que contamos recién, ¿no? Algo que por ahí digas, alguien que se dio vuelta y ¿Sí? se puso a tus filas, alguien que, o sea, digo esas cosas que vos decís, esto me marcó, esto fue algo que en toda mi lucha y en todos los años que llevé, recuerdo. Estoy tratando de recordar ahora el nombre del agente cubano que más daño le hizo a Cuba cuando se fue, que murió, que se llamaba... No me acuerdo. Pero me impresionó mucho porque fue aquel que fue a Inglaterra y hubo un intercambio de disparos. Dime el nombre. Él era mayor del Benín. Ajá. Y se quedó Y en entregó Inglaterra. las listas A Pillaga. a Pillaga. Tengo ahí un campo con la foto. Yo estoy sentado en el medio y a mi izquierda está Aspillaga y a mi derecha está Enrique García, que era el jefe de toda la cosa esa de inteligencia de Brasil hacia Argentina. Ajá. Con los dos ahí. Mandamos esa foto para Cuba, a ver si esto lo ve Fidel Castro, por lo menos le da un dolor de estómago. Los dos tipos los más importantes que se habían escapado. Aspillaga. Aspillaga
A Aspillaga le hicieron un atentado ahí en Aspillaga. Inglaterra. Eso le costó el puesto de embajador a Ajá. Fernández Melo. Exactamente. Aquí se trató de, Ajá. pero bueno, ya la Aspillaga. comunicación empezaba a No, brotar. hubo una ocasión que cuando lo estaban sacando por la puerta, por detrás, ya estaban llegando la gente, no eran cubanos. No eran cubanos. Bueno, y ahora Entonces, que- esos son grandes éxitos que yo he tenido para molestar a la dictadura, porque esas fotos, mandé para Cuba como 20 fotos de esas, eso 8 por 10, eso les tiene que haber llegado. Yo sentado con Aspillaga a mi izquierda y con Enrique García aquí a la derecha. Sí, no solo que era mayor del Menín Aspillaga, sino que tenía un puesto importante dentro del Menín. Oye, lo que hizo Aspillaga nos obligó a cambiar absolutamente todo. Y el otro era un mayor que era el jefe de la defensa antiaérea de toda Cuba, en Madrid. Un día a las 9 de la mañana me llama uno de los compañeros nuestros que estaba en un comité que tenía yo derechos humanos allí, y me dice, oye, tienes que venir para acá. Hay una señora aquí que el hermano es un mayor que era el jefe de toda la defensa antiaérea. Pero vamos, voy a para allá. Y llego y están sentados en la mesa. Yo hablo con él y le pregunto, ¿y qué eras tú? ¿Qué tú hacías? Y él empieza a titubear y le dice, oye, este es Valladares, dime todo. Y cuando él me dice cuál era el cargo que él tenía, le dije, ¿qué fue lo que tú pediste? Café. Le digo, no tienes tiempo. Levanta, sacó una tarjeta, le puse un nombre, le di la tarjeta y le dije, no esperes el café, tu vida no vale 5 centavos en este momento. Y se le dije, sal ahora mismo y vete a la embajada con esta tarjeta. Y dice, no, pero le dije, oye, yo no puedo acompañarte, pero vete de aquí ahora mismo y no esperes el café con leche. No esperes el café con leche. El daño que le hizo ese hombre, eso fue increíble. Era el jefe de toda la defensa antiaérea. Tuvieron que cambiar todos los planes, todo. Entró a la embajada y por supuesto nunca más salió de la embajada. Ahí lo montaron en un carro, se lo llevaron para la base y vino para aquí, para Estados Unidos. El jefe del CSIC en España Sí. se enteró de eso. Y al otro día vino al embajador y dijo, ¿por qué no dejaron que nosotros habláramos con el hombre? ¿Con qué hombre? Usted sabe lo que le estoy hablando. De verdad, que no tengo ni idea de lo que me está. Era de apellido Guzmán. Teniente, usted sabe, nosotros no hemos podido hablar con él. Le dije, de verdad, que no tengo idea de lo que me está hablando. No tengo. Habían 5 gente buscándolo para matarlo, ¿no? En Madrid. Si no se va, no sé qué hubiera pasado, pero habían 5 que... Bueno, tenemos que cerrar, Armando, y la verdad que justo te iba a preguntar lo que estabas contando, así que no necesito preguntarlo. No, pregunta lo que tú quieras. No, que tenía que ver con un tema que a mí me interesa muchísimo y que está muy en el candelero últimamente, que tiene que ver con lo que lleva el nombre un poco rimbombante de represión transnacional, ¿no? Como las dictaduras, y tú lo estabas contando muy bien, Hablando de eso. buscan extender su brazo, extender su poderío, persiguiendo a disidentes, opositores, personas que están tratando de escapar del régimen, aún más allá de las fronteras de su propio país, ¿no? Y que es algo que casualmente en estos días salió un artículo en España sobre los jóvenes cubanos que están llegando ahora en grandes cantidades a Madrid y que aún hoy, en el siglo XXI, digamos, siguen sufriendo la persecución en un país democrático, miembro de la Unión Europea. Pero oye, en su momento les enseñé una revista Sí. donde Fidel Castro mandó a un tipo que me matara en España, siendo yo embajador. Así que imagínate, eso no les importa. Y no me quiero imaginar lo que habría pasado si te hubieran matado, ¿no? Porque No, me siendo hubiera embajador de Estados Unidos habría sido un lindo escándalo. Es preferible que no. Es preferible que no, y aparte la verdad que es preferible poder seguir contando con... Pero cuando tú tienes un ejemplo como eso, ¿qué nos va a detener? No, nada. No, es importa. que... Oye, se me olvida el nombre, sé que es de apellido Sánchez,
lo trataron de secuestrar a las 12 del día en medio de la Plaza de la Castellana, en Paseo Castellana, en Madrid. Un escándalo. Adaoz se llamaba el jefe del grupo que trató de secuestrarlo. Mira, me viene el nombre de este cadena. Y siguió allí. Y los españoles no le hicieron nada. Nada, porque Felipe González los protegía. Felipe González. Y eso, bueno, lo supe porque ustedes saben que yo tenía mucha información. Podían hacerle cualquier cosa, menos matarlo. Sin embargo, conmigo iban a romper la regla. La verdad que es un programa que podríamos seguir haciendo durante horas, pero tenemos limitado el tiempo. Claro. Así que te agradecemos muchísimo, bueno, Mica, Armando, por habernos acompañado. De nuevo, un programa distinto, un programa que podríamos continuar y que no descartamos continuar. Ustedes me avisan y yo si estoy, pues será un placer y vengo para acá otra vez. Buenísimo, buenísimo. ¿Vale? Y con esto los esperamos, como siempre, el próximo martes en Zoom Cubano para seguir tratando de comprender el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Muchas gracias. Un saludo a todos mis compatriotas.